tratar unos 15 minutos aproximadamente, un repaso, porque me comentan algunos no vieron lo que asigné del video del doctor Roberto Hernández. Entonces voy a hacer un breve resumen del concepto y luego vamos a manos a la obra al ejercicio. ¿Sí? Bueno, les cuento. Em, Entre el año 2012 al 2017 tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el periodo en el cual se midieron por primera vez en Ecuador algunos puntos con estaciones de pesaje en movimiento. Y pude hacer una determinación de los espectros de carga de esas tres estaciones. Entonces, esta presentación fue expuesta en el SILA, ¿verdad? Hace algún par de años, y comenté cómo hicimos el ejercicio de replicar la determinación de los espectros pues, en las tres estaciones y mostré los resultados. Aquí, como siempre les digo, es imperioso que tengamos esa red de contactos, ¿verdad? Esa red de aprendizaje. Y los jugadores estrellas fueron el doctor Garnica y el doctor ahora Roberto Hernández del Instituto Mexicano del Transporte, quienes habían desarrollado una herramienta empírico-mecanicista para dicho instituto y tuvieron la delicadeza, la gentileza, la amabilidad, no solamente de ver cómo desarrollé los ejercicios, sino que incorporaron eso e hicieron IMT PAVE Ecuador. Y a raíz de esta eh, integración es que podemos tener el software pues, de aplicación con los espectros medidos. Los datos fueron tomados por el Ministerio por el Subsecretaría de Gestión de Transporte, ¿verdad? Que colocó tres estaciones de pesaje en Aloac, en la E35, la vía panamericana, en la E48, que es el tramo que sale de Guayaquil a Nobol, y en Manabí, en la E38, Ricaurte. Las dos primeras vías jerárquicas, vías de mayor jerarquía y colectora, pues la vía de Manabí. El objetivo específico fue reportar los resultados de la caracterización de los espectros tomados con los datos de dichas estaciones. Como para ilustrar de manera general, tenemos una estación de pesaje, ¿sí? Estación de pesaje que estaba, pues, en su momento en Nobol, en la que podemos ver, eh, sí se ve el cursor, ¿verdad? Que se mueve. Claro. Sí, genial. Ya. Aquí en esta foto, que es la primera de la derecha a la superior, tenemos una estación de pesaje fija. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de hacer pesajes de vehículos en este tipo de balanzas? Lastimosamente he carecido de dicha oportunidad. Bueno, entonces, como ven, estoy en las fotos de la derecha, ¿verdad? La de arriba es la vista general y aquí la de abajo, derecha abajo, es más cerca. Es una plataforma en la que esto es una pesa, ¿sí? Pesa que tiene como tableros, en los cuales posan pues los ejes en dichos tableros. Y ahí marcan, acá adentro ya estaba pues la conexión para ver cuánto pesaba cada balanza. Aquí nos vamos ahora hacia la izquierda, abajo. Aquí se puede ver uno, dos, tres tableros, ¿sí ven? Que es donde en cada de estos tableros ahí poníamos las llantas. Este es la forma manual de revisar los pesos de los vehículos por ejes. Y aquí, abajo a la izquierda, podemos ver qué es esto, un pórtico. ¿Sí distinguen este pórtico que tiene, donde está pasando el carro blanco, ahí al lado hay un cajetín? En este cajetín se recopilaban los datos que medía acá abajo un loop inductor, está aquí en esta siguiente foto. Si vemos aquí unas líneas, esos son unos loop inductores o sensores en los que a lo que pasan los ejes los van contando y pesando, y eso pues se guarda aquí en este cajetín, que luego pues de allí extrajimos los datos. ¿Qué más tiene el pórtico? Unas, unas cámaras,
¿verdad? Para la lectura de las placas y poder sacar pues las fotos de dichas placas. Luego vemos más adelante que el sistema como tal tenía dos objetivos: tomar la foto de la placa del vehículo que estaba pasando y a su vez determinar los pesos de los ejes. Lo de los ejes salió muy bien, lo de la determinación de las placas no tanto, pero fue, para haber sido el primer sistema instalado, bastante buena precisión, eh, confiable la determinación de los pesos por eje. Entonces, este fue el ejemplo pues, más cercano acá en Guayas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Algo muy sencillo como para determinar, ¿verdad? ¿Qué era el fin? Cuando tenemos una investigación, o sea, tener más o menos en mente cuál es el fin que persigo, sobre todo si es algo que ya se ha realizado pues, en otros lados y estamos replicando la metodología con un caso de estudio nacional, que fue obtener de esas estaciones de pesaje los datos para establecer los espectros, definiendo los mismos rangos de carga o intervalos que se definen en la guía empírico-mecanicista pues, de la Federal Highway Administration. Eso es lo que significa FHWA. Si lo googlean, verán que esto es Federal Highway Administration. ¿Qué calculamos? Dichos espectros y para ponerle eh, sabor o emoción a la investigación, ¿verdad? Porque a mí me interesa solamente el dato técnico, pero de pronto no es algo que podemos vender. ¿Se recuerdan ayer en la charla tan motivadora que tuvimos? Nos decían conocer esa necesidad del cliente para llegar a satisfacer esa solución, ¿verdad? Y un poco acá es saber cuántos incumplimos y mi propuesta fue, si pudiéramos realmente cobrarle multa a todos estos que estamos incumpliendo, ¿cuánto sería en dinero? Y ese fue el planteamiento, calcular el total de la multa. ¿Con qué me baso? A raíz de la normativa vigente, del acuerdo 18, cuáles son las condiciones de multa. Para eso, en el análisis, una estadística descriptiva de cantidad de vehículos, desglose de flota, desglose de tipos de ejes y determinación de cuántos estaban en carga legal o fuera de carga legal. ¿Quién me dice qué es estar en carga legal? Yo creo que es cuando un camión tiene, o mejor dicho, cumple con el peso máximo que le asigna el normativo. Que le Digamos asigna el así, acuerdo, ¿verdad? claro. Entonces, ¿y qué pasa? Si se lee en detalle dicho acuerdo, ese es el peso total del vehículo, el peso máximo total del vehículo. Pero dice que la condición de la multa es cuando sobrepasa el vehículo total, el peso máximo permitido, o cuando uno de los ejes sobrepasa la carga máxima permitida por eje. También, o sea, hay dos oportunidades de multa. Porque yo puedo estar dentro del peso máximo permitido, pero tener mala distribución de cargas y un eje está más cargado que otro. Ahí también hay condición de multa. Entonces, un poco como para entender qué es lo que perseguimos. No aplica la multa, es saber cuánto es la carga que realmente se aplica a través de los ejes. Y el método de evaluación fue comprobar que las estaciones de carga realmente estaban midiendo pues, datos reales a través de un mecanismo de comparación con las estaciones fijas, tomaron una muestra pues, para saber si estaban midiendo lo mismo y dar nuestras conclusiones. Por favor, alguien que me comente los verbos. Obtener datos, calcular, analizar, evaluar. ¿Qué similitud tiene con la metodología de aprendizaje que hemos estado viendo? Adamaris, ¿me puede comentar? No, disculpe, ingeniera, no escuché. Miren los verbos. Primero, datos, que es obtener datos, ¿verdad? Luego, calcular. Luego, analizar, evaluar. ¿Le recuerda Mm, algo de la metodología que hemos estado viendo? Taxonomía de Bloom. claro, la taxonomía de Bloom. De la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Y
muy similar, pues el planteamiento de hacer todo el planteamiento metodológico, ¿verdad? Perfecto. Ya les dije, marco legal. Las normas para el control de pesos y dimensiones fueron mi eh, referencia para saber si estábamos o no dentro de carga legal y sobre todo ahí en la cláusula específica que dice que se establece el peso bruto máximo permitido por cada vehículo y si excede se aplica 100 por vehículo, pero también dice otra restricción legal, otra cláusula, que todo vehículo que supere 20% del peso del eje, peso por eje, ¿verdad? De la carga máxima por eje establecida, también debe ser sancionado por 100 por eje, ¿sí? Entonces teníamos dos condiciones acá. Entonces, como siempre, el acuerdo 18 con todas las condiciones. Aquí establecí en donde dice porcentaje, es de la flota que pasa por cada vía, saber el porcentaje de vehículos que pasan. Vemos ahí que no es solamente, no eran pocos, ¿verdad? Había, los que más habían eran los camiones de dos ejes, ¿verdad? Las volquetas, el 77%. Eh, 77%, el 9% el 3S3 y el 5% el 3S2. Esos eran como que los más característicos, pero también habían otros eventuales de otros tipos de vehículos, ¿verdad? Entonces, saber bien cuál es mi agente enemigo, cuáles eran los tipos de vehículos. Tomémonos un tiempito para revisar esta tabla. ¿Qué es lo que nos dicen? Habiendo indicado el planteamiento del problema. ¿Qué me presenta esta tabla? Ariel, que me puede ayudar. Entendemos sobre todo los encabezados de cada columna. A ver. Ariel se me fue. A ver, Miguel, Hola, ¿cómo está? hola, ¿Qué buenos días. entendemos por esta tabla? Buenos días. Em, es el resultado del conteo de vehículos y Ujú, del pesaje que se hace en cada estación, me imagino, y ujú. su distribución por... Entendemos. A ver, explíqueme cada columna. ¿Cómo vamos? El primero es donde está la estación. ¿Ya? Comencemos de izquierda a derecha. ya, estación ALOAC con un periodo de medición en W y M Que es desde el Weight 1 de in junio, Motion. El Weight WM, Weight in Motion, o las in estaciones de Motion. pesaje en movimiento. Ya. Claro, 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016. 2.921, a ver, 2.291.631 vehículos registrados en el sistema, con 1.267.658 vehículos pesados, que en total son un 43% de vehículos pesados, con 2.739.785 ejes de vehículos pesados. Ya, ahí la diferencia entre total de vehículos, total de pesados y total de ejes. En sus palabras, ¿cómo lo explica? Ok, el total de vehículos registrados es la totalidad de todos los vehículos, la de pesados claramente es la de camiones y buses, y ese es el porcentaje, y los ejes de vehículos pesados, total ejes de vehículos pesados. Ah, ya, aquí, aquí intervienen, ¿no? La cantidad de ejes que hay por vehículos pesados, por eso va a ser mucho más que la cantidad de vehículos pesados, porque cada vehículo Perfecto. pesado tiene más de un eje. Más de dos ejes. O sea, dos ejes Ah, al sí, menos, ¿verdad? exacto. Dos ejes al menos. Ajá, dos Entonces ahí ejemplos. vemos. Y de aquí, mire, 2.900.000 por vehículos, ¿verdad? Y 2 millones, perdón, 1.200.000 de vehículos pesados y más del doble en ejes, ¿verdad? A ver quién está. Bueno, interrumpan nomás, por favor, cuando quieran.
cuando quieran hacer comentarios. A ver, entonces, vehículos y ejes, ¿verdad? Entonces tenemos, cada vehículo por lo menos va a tener siempre dos ejes, y aquí es donde comenzamos a ver con precisión cuántos de todo ese poco de ejes, cuáles son sencillos simples, cuáles son duales, cuáles son tándem y cuáles son trídem, ¿verdad? Gracias, Miguel. Señorita Ponce. Ingeniera, dígame. A ver, entonces, aquí tenemos tres bloques. ¿Qué deducimos de estos tres bloques? De donde dice, no sé si se vea del mismo color, morado, medio rosado y verde, ¿verdad? Todos dicen sencillo, dual, tándem, trídem. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres grandes bloques? Eh, la primera, que sería el primer bloque, bueno, están cada uno de los ejes registrados por cada vehículo pesado que ha pasado. En el segundo está cada una de esas cargas que tiene cada uno de los ejes, como con la máxima permitida que tiene cada uno, que bueno, 7 11 20 24. Bueno, que Nash sigue, dice 6 11 18 25. Eh, y en el último bloque, que dice porcentaje de carga máxima permitida, pues como inicialmente se está viendo como un estudio como de cuál sería el, como el porcentaje para poder aplicarle la multa a esos vehículos. Entonces, pues también se analiza de acuerdo al nivel de carga que tiene cada uno de ellos. Ya, aquí casi perfecto, pero una precisión. En el primero es, como aquí ya Miguel nos dijo, aquí los vehículos, cuáles son pesados, cuál es el porcentaje y cuáles son todos los ejes que hay, ¿verdad? Todos los ejes de los vehículos. Ya nos olvidamos de los vehículos, ahora solamente hablo en ejes, ¿sí? Entonces, de todos estos ejes, distribuimos cuáles es por cada tipo. Eje sencillo, dual, tándem, trídem. Ese es el primer bloque. Todos los ejes están distribuidos ahí, indistinto de que si estén en carga legal o sobrepasen, estén en incumplimiento. Ese es el primer bloque. En el segundo bloque tenemos de todos esos, cuáles son los que están en incumplimiento. O sea, superan 7% los de eje sencillo, superan 11% los de dual. Y en el último bloque, lo dijo, pero lo dijo en vehículos. Usted, es en ejes. ¿Cuáles son todos los ejes que superan su peso máximo permitido y más del 20% de dicho peso permitido? Por eso, si el peso máximo permitido del eje sencillo es 7, aquí se está superando los ejes sencillos que pesen más de 8.4 toneladas. ¿Verdad? Entonces, la única precisión de su explicación es que debe expresarse en términos de ejes y no de vehículos, ¿sí? Todos los que sobrepasan la carga legal y los ejes que sobrepasan 20% más de la carga legal. Entonces, ¿qué podemos deducir aquí? Por ejemplo, vehículos pesados. Miren que en Aloha Guinobol tenemos 43%, tenemos 43%, 42%. Quiere decir que yo siempre tengo que saber cuál es mi composición de mi flota vehicular, cuáles son los pesados, y en vías importantes, 40% de pesado es algo de esperar, es algo considerable. Ahora, la última, ¿por qué acá es 25? Porque la jerarquía de esta vía es menor y evidentemente también es de esperarse que para esa jerarquía colectora haya menos vehículos pesados. ¿Qué más? Que evidentemente, pues, la mayoría están, si ven, casi que la mayor parte están entre eje sencillo y dual. ¿Qué quiere decir eso? Que mi mayoría de mi flota son ejes de dos ejes, son vehículos de dos ejes, que ya lo vimos porque el 77% era de volquetas, ¿verdad? Y, ¿qué más tenemos? ¿Quiénes sobrepasan la carga máxima? ¿Cuáles son los que tienen mayor incumplimiento? Los tándem y los trídem, ¿verdad? En todos. Los tándem y los trídem son los que más hay, y si vemos la fórmula de la cuarta potencia que les compartí el día martes por WhatsApp,
vemos pues que estos son los que más daño van a hacer. ¿Y qué es lo que vemos acá? En la última, que se sigue manteniendo que Tandem y Tride van a ser los que están en mayor incumplimiento y aún así tenemos sencillos, duales, los simples y los duales van a estar también pues con un porcentaje considerable de incumplimiento. Entonces, ¿qué es esto eh, que nos dice aquí? Que la realidad es que estamos en incumplimiento. Entonces, si a mí solo me interesara el dato técnico, yo lo único que quiero saber como diseñador, cuál es el peso real que pasan para poderle atinar realmente a mi factor daño, ¿sí o no? O sea, a mí no me interesa, no quiero saber nada de economía, no quiero saber nada de control, no quiero saber nada de gestión. Yo nomás voy como técnico, yo quiero, dígame cuál es el dato real, quiero yo saber realmente el peso, porque para eso es lo que tengo que diseñar, no para un pretender que los tengo todos en aquí, que los tengo todos en cumplimiento de estos ejes, porque acuérdense que originalmente hicimos factor daño solamente con las cargas legales de esos pesos. Fabio, entonces, ¿cuál es la conclusión? Claro, ingeniero. La conclusión ahora es que, de acuerdo yo a las estaciones de pesaje que yo tenga, pues me van a importar, me olvido de todo lo que viene siendo la unidad de vehículos y empiezo a verlos por ejes, ¿no? Por ejes registrados, donde en el cual lo que nos va a importar, pues bueno, no va a ser la economía, no va a ser las sanciones que yo pongan, sino cuántos de esos valores están por encima del marco legal, ¿no? El Exacto, o cual sea, era para sencillos tu 8.4. misión como diseñador es realmente conocer las cargas legales. Y si solamente usted va a diseñar con las cargas que están aquí en la de donde dice distribución máxima por eje, ¿qué es lo probable? ¿Qué Que pasa me si voy a usted nomás estar, claro, diseña con, voy a estar para abajo, ¿no? basta, aquí es donde ya encontramos una explicación por qué nuestros periodos de diseño son menos que el esperado porque estamos viendo un alto incumplimiento, sobre todo en los ejes superiores. ¿Sí o no? O sea, aquí no hay ciencia eh, compleja, es simplemente los datos pues, que nos están reflejando eh, que para ese límite se estén cumpliendo, pero esa es la realidad. Entonces, si yo quiero hacer lo que nos dijeron ayer, satisfaga el problema, yo para que me duren mis vías tengo que saber cuál es la carga real. Y ahí, felices y contentos, diseño con las cargas reales. ¿Sí? No pretender que estoy en un cumplimiento, hago un análisis teórico y me mato calculando un factor daño que no es real. ¿Sí? Entonces, creo que esto es lo más importante del estudio. Vamos a hacer el ejercicio. Su misión ahora es que replique estas gráficas, ¿sí? Cosa que vamos a irlo analizando, nos ya directo al ejercicio. Tienen todos ya su ejercicio, ¿verdad? Ábranlo. Muy bien. A ver. Gloria, ya mismo también, luego le voy a preguntar a Jason. A ver, Gloria, nos dan estas instrucciones. Usted como líder de su equipo, ¿qué hace? Ya mismo le pregunto a cualquiera, ya todos por favor abran en su hoja Excel los datos. Esto es lo que tienen que completar. Bueno, en primer lugar, como nos da la clase de vehículos, bueno, en nomenclatura, mejor dicho, entonces nosotros debemos identificar cuál es el tipo según la FHWA, que como dice en el manual, esta norma reconoce 13 tipos de vehículos para el cálculo de los ESALes. Entonces, con la tablita que usted nos había enseñado anteriormente, pues nosotros identificamos qué tipo de vehículos es lo que vamos a trabajar. Ya, pero Y con considera,
con esta que estoy mostrando, con esta de acá, ¿sí? Con esta, Sí, porque es de la Federal. La otra que mostré antes era de nuestro acuerdo de medidas y se llaman diferentes. ¿Sí se da cuenta? sí, claro, es verdad. Es con esa tablita ahí. Con esta tabla de aquí, ¿sí? Vamos a copiar la imagen, vamos a pasarla para que la tengan en la mano. ¿Sí? Entonces, esta imagen de aquí eh, no es igual a la clasificación de lo que tenemos en el acuerdo 18 pilas. ¿Sí? Solo que, ¿ven? Ah, ok, bueno, está bien si no tienen, pero lo tienen que hacer después. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería otro planteamiento? Gloria. Eh, lo siguiente sería pues ver los datos de la báscula que No, tenemos. ya entonces, dígame, el Y C2, ¿cómo se llama en el idioma de la Federal Highway? el C2 sería... mm, y no se ve bien la figurita que ¿Cuál? pasó. De lo Pero que deberían ser no se ve. A ver, los déjame ver. camiones de 2E. Ya, dígame el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 de lo que está proyectado en pantalla. ¿Qué es lo que tienen que poner allí? El número. 1, 2, 3, 4. Entonces, los livianos, ¿qué números son los livianos? El 2. 2 o 3, ¿verdad? Porque los 3 2 también y son. 3, ajá. Ya. ¿Qué números son las motos? 1. ¿Qué números son los C2? 4. Sería el 5. 5. 5. 5. ¿Qué números Ajá. son los buses? 6, Los buses, 7. ahí Ah, están. los buses son 4. Ajá. 4. ¿Qué números son los C3? Y serían a partir del 6, 6. Porque el 7 ya es el 7, 8, 4. 9. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos llenando aquí. Aquí es 5, aquí es 6, ¿verdad? Y ahí va buscando cuál de estos son en la tabla, ¿verdad? Entonces dice aquí, complete este cuadro para saber qué es lo que hay. Acá complete los ejes y luego haga los gráficos. O sea que está muy directo al punto de la instrucción. Pero y entonces, ¿en dónde están los datos de los vehículos? Nos vamos aquí a esta tabla, ¿sí? Pueden quitar, pueden quitar aquí su filtro, si es que quieren. Muy bien. ¿Cómo manejaríamos esta cantidad de datos? Porque lo que hay que hacer es ir llenando. ¿Cuántos vehículos son C2? ¿Cuántos son C3? Luego sumar todo, sacar el porcentaje de vehículos y de estos hay que sacar la cantidad de vehículos en sobrepeso de remate. De pronto me pueden faltar algunas columnas, pero esos son los datos básicos que yo tengo aquí para hacer. ¿Cómo lo haría? A ver, ahora, Ariel, ¿ya está acá? Gracias, Gloria. Sí, estoy. A ver, ya Gloria nos dijo cómo llenar la primera columna. ¿Cómo llenaríamos la segunda columna? A ver, segunda columna por los datos que tengo de mi aforo, ¿Mandé? con los datos de mi aforo. Ya, aquí están. Datos báscula, ahí Ajá, está. sí, entonces, eh, yo utilizaría ahí en Excel la función contar y solo me centraría en aquellas que tienen el código del tipo de vehículo que quiero. En este caso, si este mal era liviano, C2. A uno quiere contar. ¿Alguien sabe hacer una tabla dinámica de pronto? ¿Alguien? Ingeniero. ¿Quién sabe? De hecho, el mismo Ariel Pineda, Damaris Troya y mi persona. Saben hacer. A ver, ya. Dejo de compartir. Comparta y hágala.
Vamos, que nos hacen falta 20 minutos después para no acabamos. ¿Cómo está, ingeniera? Pero de hecho ¿Cómo ya hace? está creada la tabla dinámica, según el Excel que nos pasó. No puede ser. Les pasé Ya está, la... sí, A ver, ¿dónde está? ya estaba creada. Usted ya No, la puso como tabla dinámica. no, yo no puse tabla dinámica. Ahí está filtro nomás. Ah, bueno. En datos, quítelo, vaya a datos, arriba en menú datos y quite el filtro. Vamos Arriba, a ver. arriba, datos, ahí donde filtro, clic, pinche filtro, ya. No, quítelo, quítelo. Ya, Listo. ahí sí, ahí está. Ahora sí. Insertar dinámica Ujú, de una tabla. ya, Eh, selecciono todo, listo. ya, Una hoja de cálculo. ya nueva, Está. acepte, muy bien. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Ahora necesitamos el tipo de vehículo. ¿Ah? Bueno, no vi no vi si necesitábamos la estación o no, ¿no? No, solo En vehículo, este es la caso, única estación, el vehículo que tenemos, ya, el tipo es lo mismo que el vehículo, déjeme ver. No, ya se le dañó ahí, ahora solo tiene que vehículo. hacer otra vez. Vamos a la instrucción, leamos bien la pregunta. Leamos bien la pregunta. ¿Qué necesita ahí? Solo sacar La cantidad de vehículos, ¿no? la cantidad de vehículos por el tipo de vehículo, ¿verdad? Entonces va Listo. a báscula, Aquí. ¿ya? Haga insertar, Ah, ya está aquí. tabla dinámica. A ver, ya. Ahí ya está. Ahora, añádale la sumatoria de los valores. Ahí donde dice sumatoria de valores, clic, abajo. Eh, No, no, ahí abajo, ahí, allí. Sumatoria de valores. ¿Le sale? no sale, pero es que creo que necesito arrastrarle la esta. Aquí. Ah, ya. Sí, Y una vez hago esto, le doy a... ya, ahí está. Debería ser aquí, ¿no? Cuenta. Pura- Ahí está. Cuenta. Perfecto. Ya le salió la cuenta. Listo. Ajá. Entonces, ese es el total. Rapidísimo. Ya tiene sus datos, ¿verdad? Y con eso llena allá en su tabla. Ya tiene su dato, ahí está el total. Ya está. La suma total, ahí en la línea 10 pone la suma y ahí con eso saca su porcentaje. Ya está. Ahora, otro que comparta, gracias. Otro que comparta. ¿Cómo sacamos la siguiente de sobrepeso? Pensemos. ¿Mm? Mm. ¿Alguien que quiera hacer el planteamiento? Ah, Maris. Adamaris, ya la. A ver, Adamaris. Comparta y ¿Qué vámonos sucede? a báscula. Lo que sucede, ingeniera, es que yo estoy viendo la clase de mi iPad. No me acordé Ah, de ya. que íbamos a hacer el taller, entonces no traje la computadora. Qué oso. A ver, ya. Vamos a ver otro. Eh, voy a proyectar yo ahora. No se me acaba el tiempo. Muy bien. Aquí yo les he puesto, vamos a dejarlo ahí para completar, porque para sacar este porcentaje de vehículos yo lo hice en dos partes, ¿sí?
vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿qué es lo que les pongo aquí? ¿Cuál es la meta? Usted tiene que sacar esto. Entonces, ¿cómo saca? Yo le muestro cómo yo lo haría y como hicimos en el ejercicio, también hay otra forma de hacerlo, pero tiene que salir el mismo resultado. Aquí, eh, de todos estos datos, yo cojo un eje. De todos estos datos que están acá en báscula, ¿qué quiere decir? Que voy a sacar cuáles son los ejes por vehículo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vehículo C2, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos ejes hay en un C2? 2 ejes. ¿Cuáles son los ejes? Con los Eh, nombres propios de simples. cada eje. El primero, 2 simples. el O es sencillo. primero es simple, ¿cuál? Sencillo simple. Sencillo, simple. Y el trasero, Sencillo dual. sencillo, igual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. El eje 1 va a ser siempre el direccional en todos los tipos de vehículos. Aquí ya puedo yo comenzar a poner filtro, ¿verdad? Aquí solamente voy a estar con los C2, ¿verdad? No tengo más. Tengo cuáles de estos, nos vamos a la otra, eh, ¿era? Aquí, ¿verdad? Si yo estaba en, en un C2, ¿verdad? ¿Cuánto tengo yo? 18, supuestamente el peso máximo, ¿verdad? 7 y 11. Entonces, si, si a mí me piden acá, que yo lo que quiero saber es de esta cantidad de vehículos, ¿verdad? ¿Cuáles son los vehículos que están en sobrepeso? Entonces, de toda esta base de datos, tendría que ver acá cuáles de todos estos son mayores de 18, ¿sí o no? Ahí sería un cálculo simple. ¿Sí vemos? Entonces, de aquí sería de ver cuál de todos estos son mayores de 18, que sí hay algunos. Hay mayores de, perdón, en peso, ¿cuáles de estos son mayores de 18 para saber cuál de estos son los vehículos que están en sobrepeso, ¿verdad? Y lo mismo por cada eje. Aquí el eje 1, ¿verdad? Tendríamos que ver cuáles de estos, aquí están en qué, en kilos o en toneladas. Toneladas. Ah, no, No, en ¿El, kilos. el punto es decimal o? es que Sí, lo ponemos por eso, póngalo en la celda y mire que es total. Ah, Ese punto es de los biles, en este caso como súper. está ese archivo. Entonces, identificar en qué está. Yo no me acuerdo si lo dije en las instrucciones. No creo que lo dije. Están en el peso. Y aquí hay que ponerle, obviamente, en toneladas, ¿verdad? Pero los datos están en kilos. Entonces, estos datos aquí usted luego los tiene que dividir para 1000 para poderlos tener en toneladas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar? Aquí ya va viendo cómo lo puede completar, ¿verdad? Saber del peso total, cuánto pesa su peso máximo y con eso saber de la cantidad de vehículos cuáles sobrepasan eh, el peso máximo permitido. Ahora, acá, por eje, que es lo preciso, para cada tipo de eje yo tengo que contar cuántos ejes hay, ¿verdad? Cuántos ejes de cada tipo y cuál es el peso máximo permitido en toneladas para ese eje para establecer cuál es el porcentaje que están en sobrepeso. Y de allí también sacar el espectro. Entonces, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, algo sencillo. Yo quito todo el filtro, ¿verdad? Es el primer eje, control fin, ¿verdad? Al final, ¿cuántos hay? 14.949, si lo ven acá abajo, 14.949, esos vienen a ser la cantidad de sencillos simples, 14.949, porque todos los ejes van a tener un eje direccional adelante, sencillo simple, y esa es la cantidad, ya por lo menos completé uno. Ahora, los duales, ¿ya?
Entonces toca ver los duales. Ah, los duales eran los que estaban al siguiente, ¿verdad? Que serían los E2. ¿Solamente esos serían los duales? ¿Qué opinan? Los C2, ¿cómo son los C2? Los C2 está uno y dual, ¿verdad? ¿Hay en otro que tenga otro dual de los vehículos que nos han dado? Entonces, con El eso, 3S2 el 3S2, ¿cómo va el 3S2? es un eje sencillo simple, es un eje tándem dentro del camión y un trídem. 3S2, o sea, simple, tándem, tándem, ese no es. Perdón, dual, dual. Me equivoqué. 3S3, vamos acá. ¿Cómo va el 3S3? Entonces es sencillo, eh, sencillo, tándem y trídem, ¿sí? Sencillo, tándem y trídem, ese tampoco es. A ver, otro más. El 3S, el 3S2 R4. ¿Cómo será ese vehículo 3S2 R4? ¿Alguien que pueda hacer un gráfico del 3S2 R4? Aquí no tenemos, ¿verdad? En esta categoría no está ese tipo de vehículo. Entonces, un 3S2 que está acá, ¿verdad? Entonces, yo nunca he visto ese tipo de vehículo, entonces vamos a verlo cómo está aquí. Este. 3S2R4. Entonces va un sencillo, luego hay eh, un tándem, ¿verdad? 3S2. Un tándem, otro tándem, y después hay dos más, porque hay el R4 en el remolque, hay dos tándem traseros. Entonces, aquí, ¿cuántos tándem hay? Ya identificamos el 3S2R4, ¿cómo es? No, ingeniero, disculpe. A ver, aquí. El 3S2 normal, ¿cómo es? Simple tándem, tándem. Simple tándem, tándem, ya. Y dice luego que hay un R4, un remolque. Los R son remolques. Si nos vamos a la otra tabla, aquí está un R, miren. Dos R. Entonces aquí están los remolques. Aquí un R3 es sencillo, tándem. Un R4 es dos tándems. Aquí. ¿Sí lo ven? Este es el R3, porque está uno con dos tándem. Entonces, dos tándem es R4. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que yo tengo sencillo, un tándem, otro tándem, y luego dos tándem más. Cada de estos ejes vienen a ser el doble, vienen a ser los tándem. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos viendo aquí? ¿Cómo es confusión de ejes? Es por cada dato, usted tiene que visualizarlo, cómo va su composición de ejes. ¿Sí? Otra vez, nos vamos, vemos el filtro. C2. ¿Cómo van los C2? Sencillo, dual. Clarísimo. Vamos al C3. Porque tiene que contar, tiene que establecer cómo son esos ejes, ¿verdad? ¿Cómo hace el C3? ¿Cómo va un C3? Sencillo dual. Sencillo, O sea, tándem. sencillo tándem. Disculpe, me confundí. Sencillo, tándem. Entonces está, el primero es sencillo y los dos de aquí son tándem. ¿Cómo va un tándem? ¿Cómo es un tándem?
que tiene dos ejes, ¿sí o no? Entonces, aquí, en esta base de datos, este es el un eje y este es el otro eje del tándem. O sea, estos dos vienen a ser el tándem. ¿Está claro ahí? Listo, ok, Ya. gracias. Vamos al otro, al 3S2. ¿Cómo va el 3S2? 3S2. Sencillo, tándem, tándem. ¿Sí o no? ¿Estamos viendo sencillo, tándem, tándem? Entonces acá, ¿cómo es? 3S2. El sencillo, un tándem, otro tándem. Ya no hay nada más después. Entonces, para que vean que la suma de esos dos es realmente el peso del tándem. ¿Está clara esa parte? Ok, Sí, ok, ahora sí. Ya. Vamos al 3S3. ¿Cómo va el 3S3? ¿Cómo va el 3S3? 3S3. Aquí. ¿Cuántos hay? Dígamelo. Sencillo tandem tridem. Sencillo tándem tridem. Entonces, el 3S3, primera columna, un solo eje, sencillo. Segundo eje, tándem, coge dos, porque cada uno es un eje. Aquí en este caso, porque así lo está midiendo en la estación, ¿ya? Y el tridem son tres ejes, las tres columnas vienen a ser la suma del eje tridem, ¿sí? Y en el otro, ¿cómo era? ¿Cómo era este? Déjame ver si Ese, usted dijo que era dos tándem ajá, en el remolque. ujú. Ajá, bueno, así es, no digo yo, así es como está la, Sí, dice la F, bueno, el acuerdo está el 18. acuerdo, ajá. A ver, vamos a ver dónde está. Está por aquí, está el acuerdo, vamos de acuerdo, vamos a buscarle. Entonces, R3, a ver, no se ve R3. Mire que nosotros en R nomás tenemos R3, pero estos datos son de México, entonces ahí sí hay un R4, pero lo deducimos, pues el R3 es sencillo tándem, si es R4 son dos tándem, ¿sí? Un R4 va a dos tándem en el remolque, ¿ya? Entonces con eso tenemos aquí, sería primero sencillo, luego tándem, 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 tándem. O sea que son uno, dos, tres, cuatro tándems, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el único vehículo que tengo tridem? Y ahí encontré una imagen de El cómo es el 3S2. 3S2 A ver, R4. pásela, Está pásela. como. Ya Pásela al le pasé, WhatsApp. Miss. Ya. Es horizontal, es cero. Ajá. Uno, dos. Ahí está, tal cual como ya Gloria nos la pasó. A ver, veámosla. Aquí está. La foto de Gloria. ¿Sí ven? Sencillo, tándem, 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 tándem. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro tándems más un sencillo. Ahí está el camión del remolque. Pero vamos a hacer, voy a coger el ejercicio de aquí, el tridem, porque es el único que hay. Entonces vamos a hacer este ejercicio que está ahí resuelto. Este ejemplo es del tridem, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál era el que tenía tridem? El 3S3. Perfecto, el 3S3. Entonces, yo voy a hacer ahorita solamente el eje tridem, o sea, voy a completar el este de aquí, el punto 6. Realice el gráfico del espectro de carga para el eje tridem, que ya todos lo tienen, porque ya se los di de ejemplo, ¿verdad? Es este. Pero ¿cómo lo hago? Yo lo hago así. Entonces, todos estos de aquí, ¿verdad? Todos estos
datos, tengo que sumarlos, ¿sí o no? Porque si ven que lo sumo, eh, estos están sumados. Ese es realmente el peso de mi tridem, ¿sí? Entonces, todos estos sumados, los cojo y los copio y los paso acá. Lo copié todo, ¿verdad? De aquí, fin, de abajo, copio y los pego acá. Aquí los pegué, en el mismo orden. Aquí está peso del eje en kilos y los divido para 1000 para tenerlos en toneladas, ¿sí? Entonces, como lo que necesito sacar es este gráfico de acá, y siempre me puedo olvidar, entonces yo misma me acuerdo de cómo eh, usar la función de Excel de frecuencia, porque básicamente lo que necesito hacer aquí es organizar todos los datos de pronto de menor a mayor y hacer este gráfico que está acá. ¿Qué es lo que me representa este gráfico? Los porcentajes de todos esos ejes, de la cantidad que está entre 0 a 5 toneladas, entre 5 a 10 toneladas y así sucesivamente. Acá tengo la cantidad o el porcentaje de ejes que están. ¿Y qué es lo que me representa? Que tengo aproximadamente el 12% de ejes Tridem que están entre 5 y 10 y aproximadamente el 8% que están entre 20 y 28, ¿sí? Si mi peso máximo, ¿cuál es el peso máximo de un Tridem? 26. 24, Perdón. 24, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo ya estoy frita porque aquí yo ya comienzo a incumplir. Todo lo que está acá está incumpliendo. Entonces, de esa manera me voy viendo mi forma de cómo analizar. Todo lo que está de aquí para acá está mal. Está incumplido ya. ¿Sí? Entonces, Eso, ingeniera, a veces les mete multa, le mete... ¿de qué nos sirve la multa? Lo que necesitamos es saber cómo es el enemigo para hacernos amigos y saber que tengo que diseñar estructuras más potentes porque en realidad no me circulan 24 máximo, me pueden circular hasta 35. Claro, claro. Ah, ¿para qué peleo? Solamente quiero saber la verdad. ¿Sí? Entonces, por eso es el análisis. ¿Sí? Ya, solamente que puse lo de la multa para ponerle sabor a la investigación, porque si no, nadie me iba a parar bola por solamente lo técnico, ¿no? Bueno, pero primero vamos al peso. Entonces, como verlo ya nos hace tener conciencia, ¿sí o no? Por eso a mí sí se han dado cuenta que soy bastante gráfica. Me gusta verlo porque de esa manera, digo, pero ¿cómo es posible? El área bajo la curva de aquí es importante, ¿sí o no? Es importante. Por eso aquí ya comienza a tomar sentido este resultado. Si los triden, obvio, yo tengo el 68% de mis triden en incumplimiento, de los cuales 44 es más el 20%. ¿Cómo no voy a tener reducción en vía útil? Ya. Entonces, estoy aquí, ¿verdad? Entonces, aquí nos vemos el tutorial, son como creo que 3, 4 minutos, por si acaso, pero aquí están las instrucciones. Acá abajo, lo que voy a poner son los rangos en toneladas. Yo puedo hacerlo de 0 a 2, de 2 a 4, sucesivamente. Aquí lo usé, lo mismo que usamos en la Federal Highway, cada 5 toneladas. Y acá vamos a tener es en porcentaje, ¿sí? Entonces aquí comienzo a poner mis límites, ¿verdad? El límite inferior y el límite superior, de 0 a 1 toneladas, de 1 a 2 toneladas, de 2 a 3 toneladas, ¿verdad? La marca de clase que es la mitad entre el rango, para poder hacer el gráfico, y aquí datos de la muestra. ¿Qué es lo que está en este cajón celeste? A ver, estamos haciendo un histograma sencillo. ¿Qué es lo que está en el cajón celeste? El número de datos dentro de ese intervalo. El número, Miguel, el número de datos que está de todo este poco de datos que está acá, ¿sí o no? Ya, entonces, aquí lo que hacemos es
con la función frecuencia, solamente que hay un truco. Señalamos las celdas marcadas en color celeste que corresponde a la columna donde deseamos el resultado. Señalar las celdas marcadas en color celeste. A ver, veamos. ¿Qué corresponde donde queremos tener nuestro resultado? ¿Qué es esto? Luego introducimos la columna frecuencia, la fórmula frecuencia. Aquí voy a borrar. Ponemos la fórmula frecuencia. Espérese. Y hay que presionar. Esta es a veces que uno, de pronto hay que hacerlo en conjunto. Presionar la combinación de las teclas Control Shift, Enter para poderlo tener. Entonces aquí presiono, o sea, selecciono todo, borro, ¿verdad? Porque tengo que coger el rango de datos y el rango donde quiero poner. Entonces, presiono todo, pongo frecuencia, ¿verdad? Mi rango de datos es este B, ¿verdad? B. Mi grupo, ¿cuál era mi grupo? Grupo aquí. ¿Sí? De ahí que más era Control Shift Enter y ya. ¿Sí? Y con eso ya tengo mi, mi conteo de cantidad de ejes trident de acuerdo a todos los rangos. Entonces, a todos Ingeniera, los, una pregunta. ¿Qué sucedería si no presiono ese Control Shift Enter? ¿Qué me sale? nada, Es ahí, nomás se queda vacío. no se puede cambiar parte de la matriz. Mm, Así ujú. es como funciona esa fórmula. ¿Ya? Entonces ahí ya rápidamente ya tiene usted su conteo, porque otra cosa, otra forma es ir contando a mano y ahí nos volvemos locos, ¿verdad? Entonces es fácil con esta formulita. ¿El normalizado qué es? No es más que el dato de cada, de los conteos de los ejes que están en dicho rango dividido para el total de ejes que hay. ¿Sí? Y aquí ya tiene usted con esta suma 3.353, aquí ya tiene cantidad de ejes trident 3.353. ¿Sí? Y entonces, ¿quedó claro cómo sacar datos de muestra? Ya lo dijo Miguel, es la cantidad de ejes que está en cada rango. En cada rango está aquí para poder hacer el gráfico, ¿sí? Y para hacer este gráfico, ¿verdad? No es más que G y J. Entonces, aquí está la G, que es el rango de marca de clase, el punto medio de donde está cada rango, y J, que viene a ser el porcentaje normalizado. Es decir, no lo estoy definiendo en cantidades, sino en porcentajes. Y de esa manera tengo mi grafiquito hermoso que me permite decir que yo tengo un gran porcentaje mayor a 24%. ¿Y qué significa eso de las dos jorobitas? ¿Ya? El trident, ¿cuándo puede un trident pasar con un peso de aproximadamente 10 toneladas? ¿Y cuándo me va a pasar trident de más de 25 toneladas? Lógica Pues, básica. cargando. Cuando está cargado y cuando está sin cargar, que son las condiciones de pasos de los ejes, porque quiere decir aquí que los pesos, los camiones que han pasado el 3S3, a veces van cargados y a veces van sin carga, ¿sí? Y eso es lo que me representan las jorobitas. ¿Está claro cómo hacer los, eh, los gráficos? Y cuando va sacando los gráficos, va logrando completar aquí los datos. Por ejemplo, peso máximo permitido en toneladas, sencillo, simple, 7. Sencillo dual, 11. Tándem, 20. Trident, 24. Ya, porcentaje en sobrepeso. Entonces, ¿cómo calculamos aquí? Usted va aquí y ve de todos estos cuáles son más de 24, ¿verdad? Más de 24, todos los que están aquí son más de 24 y este sería el porcentaje que yo tengo en sobrepeso, ¿verdad? Bueno, hasta abajo. ¿Sí o no? Para Trident. La idea es que necesito que usted se familiarice, que lo vea, no solamente automáticamente hacer un
un gráfico, es cómo analiza ese dato, que ya lo hemos ido paso a paso. Yo tengo los vehículos, pero no me interesan solo los vehículos, no me interesa la cantidad, no me interesa el peso total. Con esto, usted está evidenciando cuál es el comportamiento de su eje, y el eje, la carga que usted le asigna por eje, es la causante del daño principal. Por eso es necesario que a través de este ejercicio pueda visualizar el daño excesivo que están causando los pesos máximos, o las cargas, pues, que están, los ejes que están sobrecargados, ¿sí? Pregunta nuevamente, ¿está claro cómo hacer el ejercicio? Repito. Sí, Un ejercicio lo Todo hacemos. claro, ingeniero. Sí está claro, ¿verdad? Entonces, yo de todas maneras voy a repetir. Coge, a ver, dice, de todos estos vehículos que tengo aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los que tienen? A ver, eje simple, eje dual, eje simple, tándem, trídem. Y entonces comencé con el más sencillo porque era un único vehículo que tenía trídem, que es el ejercicio, o sea, ya tienen uno resuelto, que es este, ¿verdad? Este ejemplo es el eje trídem. ¿Cómo lo cogen acá? Aquí ponen en línea todos los ejes que son identificados, ya sean simples, duales, tándem o trídem, se los ponen en la línea, en la columna A, divide para 1000. Esto no cambia porque esto es tonelada. De 0 a 1 tonelada, la marca de clase es el punto medio, que luego G y J es lo que va a usar para hacer el gráfico ejemplo, y cómo llena los datos de muestra. Ahí ya le doy, por si acaso nos olvidamos, ese es el link donde está la explicación. Un profesor hizo la explicación de la fórmula de frecuencia, pero aquí están los pasos. Entonces, ahí en donde está marcado en celeste, usted selecciona, pone las columnas, pone el rango en B y pone el rango en la columna F, y presiona con la combinación matricial para que le aparezcan los datos, porque ya vimos que si no presionan no aparecen. Con eso ya tiene automáticamente el conteo de la cantidad de ejes por cada rango, lo divide para el total, tiene su porcentaje normalizado, y ya con eso, con este grafiquito marca de clase y normalizado, se va acá y ya tiene su ejemplo, y aquí pone, en vez de eje ejemplo, pone eje tridem, y ya tiene un ejercicio hecho. Le hace falta los otros 3, ¿sí? De la misma manera, el único truco es identificar de todos estos ejes, tiene que sumarlo, acuérdese, ¿verdad? Vamos a hacer rapidísimo aquí, vamos a hacerlo el, el C3, por ejemplo. C3, ¿verdad? El C3, mire, que también, por eso siempre le digo, no es de cortar la cabeza, sino que quiero que use la cabeza, y mi función como docente es irle dando la guía. Entonces usted va a ver cuando ya a ver, aquí yo tengo mi C2, quiere decir que es simple y tándem. Entonces esos tándem, aquí está la suma ya, ¿sí? Está la suma de esos tándem. Entonces, esto de aquí, todo esto, lo copio porque son los primeros ejes tándem. Todo eso cojo y lo pongo aquí. Pero hay otros adicionales. Por ejemplo, el 3S3, S2, perdón, también tiene tándems. Entonces, estos que están en la primera columna son los de la suma del primer eje tándem, y los que están acá son del segundo eje tándem. Entonces, estos los tiene que ir colocando, estos que están aquí, que son los pesos de esos ejes, todo hasta el final, los copia y luego los pone aquí debajo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque los coloca aquí, debajo los pega. Y estos de acá, luego los coge y los copia, ¿verdad? Y los pega acá, ¿sí? Porque usted está extrayendo los pesos de todos los ejes tándems que hay en toda su flota. Y O con sea, eso, uno abajito del otro siempre, ¿no, ingeniero? uno seguido del otro. ¿Me Ok. expliqué? Ya con eso con eso tiende el tándem, que es el que más tiene que sumar. De ahí el sencillo simple ya es la única columna, la principal, y el dual, que solamente tiene un dual, que es
el siguiente. El único que tiene que pesarle un poquito es el tándem, ¿sí? Que va vehículo por vehículo, identifica dónde hay sus ejes tándem, los copia, esa es la cantidad de, estos son los pesos de todos los ejes tándem. ¿Por qué? Porque aquí en esta primera columna, en la columna A, usted va a poner todos los pesos de los ejes que esté haciendo para sacar su eje. Por ejemplo, aquí vamos a hacer eje tándem, aquí ponemos en la columna A, uno tras otro, todos los pesos de todos los ejes tándem identificados. Y de ahí todo lo demás, pues ya es según la plantilla. ¿Preguntas? A ver. Sebastián, Hola, Miss. ¿cómo se siente? Un poco mejor, sí. Ya, bueno. Grado de complejidad del ejercicio. No alcancé a ver todo porque acá la luz regresó a las 9:15. Allá. Vi los últimos minutos. Ok. ¿Quién sí estuvo al principio? A ver. Michelle, que no está haciéndolo, pero sí lo está escuchando. Genera. Usted no está haciendo